quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Seguimos con Miguel Zavalles, excombatiente de Malvinas. ¿Vos decís que sos un sobreviviente más bien? Yo me siento más cómodo con sobreviviente. Para mí, excombatiente o veterano son rótulos, ¿no? Yo soy un sobreviviente y justamente en el ser consciente de lo preciosa que ha sido esta sobrevida, estos 32 años de sobrevida, está mi fortaleza. ¿Te viste muerto? Claro que sí. Hay un libro que escribió una enfermera australiana que se llama Bronnie Ware, que cuidó a enfermos terminales durante 30 años. Y el libro se llama Las 5 cosas de las cuales te arrepentirás antes de morir. Yo hablo de un estado de la sabiduría del moribundo, del que está cercano a la muerte, ¿no? Digamos, la sociedad, el mundo globalizado y vertiginoso nos distrae con hiperinformación y con pavadas, y cuando uno está cerca de la muerte, uno se conecta con su esencia y uno llega a con lo importante. Con las cosas simples e importantes de la vida. A mí me pasó eso en ese pozo, y de eso es lo que hablo, y las 5 cosas que menciona esta enfermera, que repito, convivió con gente moribunda, es, por ejemplo, son breves. Una, ojalá hubiese tenido el coraje para vivir una vida auténtica por mí mismo y no la vida que otros pretendían. Primer punto. Segundo, ojalá no hubiese trabajado tanto. Cagamos, muchachos. No nos pasa a nosotros eso. Segundo. Todo eso lo aprendí yo en ese pozo. Tercero, me hubiese gustado tener el coraje para expresar mejor mis sentimientos. ¿Cuántos errores enormes cometemos por no poder expresarlos? Por haber sido educados dentro de un sistema rígido que no prioriza los sentimientos. Se ve, por ejemplo, en el tema de los hombres, el llorar como algo débil, una debilidad, ¿no? Y yo creo que llorar es limpiar el alma, es sacar todo afuera. ¿Lloraste mucho ya? Lloré una sola vez. Después te cuento por qué, pero no, es como que uno bloquea todo ahí. Cuarto, lamento no haberme mantenido más en contacto con mis amigos, que eso tiene que ver con la adicción al trabajo también. Y quinto y último, y lo más importante, desearía haberme permitido ser más feliz. Todas esas cosas más un montón. Yo cuando volví pesando 20 kilos menos, desnutrido, con las plantas de los pies necrosadas por el congelamiento. Parecía un viejito, parecía un niño viejo. Y entré en un estado, si bien mi cuerpo estaba diezmado, entré en un estado al que yo ahora denomino la euforia del sobreviviente. Venía con todos estos aprendizajes, yo venía conectado con la verdadera persona que era, y venía despojado de todas esas distracciones de la sociedad. Y tenías 20 años. Tenía 19 años, 19. Pero venía con una maduración impresionante, que no se condecía con mi edad, y todo me emocionaba profundamente. El olor al pasto recién cortado, el olor a una cancha de tenis recién regada, los colores de la tele me emocionaban. La gente que me venía a visitar me decía, che, pero estás distinto, estás mejor. Y yo no entendía muy bien por qué. Con los años lo fui entendiendo. Es este estado hermoso de la euforia del sobreviviente. Se hizo una fiesta en casa de bienvenida. Me imagino. De bienvenida. Se tiró la casa por la ventana. Y mi familia y amigos celebraban mi regreso. Y yo estoy en esta fiesta. Y estaba el barullo de la fiesta, ¿no? Y yo quería estar solo. Y me voy a la cocina. La cocina estaba a oscuras. ¿Vieron Náufrago, la de Tom Hanks? Sí. ¿Vieron que hay una escena cuando él vuelve de la isla, que le hacen una fiesta, que él quiere estar solo en la cocina? Sí. Cuando vi esa película, digo, esta es mi historia.
Fue exactamente igual. Yo no quería olvidar los aprendizajes, entonces necesité recluirme en esa cocina. Prendí la hornalla y estoy con la hornalla calentándome las manos, la cara iluminada por el fuego azul de esa hornalla, y empiezo a pensar para adentro, empiezo a decirme a mí mismo, tenés que congelar y no olvidarte nunca más esto que aprendiste en estos 60 días con tus compañeros, con tus hermanos sobrevivientes. Tenés que, si yo no olvido esto, voy a vivir con una ventaja el resto de mi vida. Porque yo aprendí que, por ejemplo, las cosas más importantes de la vida no son cosas. ¿Cuántas veces te sentiste morir? Y muchas, pero la mente, siempre yo era del tipo de los que se autoengañaban de que iba a zafar, ¿no es cierto? Pero hubo muchas oportunidades. ¿Cuántos viste morir? Y ahora voy a contar, pero para que me falta una. Y también pensé, en esa cocina, pensaba, estas personas que están acá, que son mi propia familia y amigos, quizá nunca entiendan la profundidad de tu historia. Vas a estar en soledad con esto y vas a tener que ser fuerte. ¿A cuántos viste morir? Los más cercanos, por ejemplo, éramos 4 en un pozo la mañana del 12 de junio. ¿El día de la rendición? No, la rendición fue el 14. La rendición fue el 14. Nos atacan el 11 a las 9:30 de la noche. El combate dura toda la noche en la cima de Monte Longdon, que es un combate heroico, dura 6 horas el cuerpo a cuerpo. Y a la mañana siguiente está aclarando, nosotros somos la compañía justo pegada y nos están sacudiendo con artillería, los ingleses. ¿Que ustedes peleaban cuerpo a cuerpo con los ingleses? Ellos la vez sí, nosotros con mortero. Sí, terminó a bayoneta en Longdon. Para que tengas una dimensión muy burda, Longdon duró ese cuerpo a cuerpo 6 horas, más 2 días de duelo de artillería. San Lorenzo duró 15 minutos. Y la sociedad en general, vos le decís, estuve en Longdon y te preguntan pero ¿dónde queda? ¿En Malvinas? No se sabe bien. Por eso es tan importante O sea, que... ¿A bayoneta? Sí, los ingleses a bayoneta. Sí. Y además nosotros parecíamos sobrevivientes de Auschwitz y los ingleses parecían el equipo de rugby inglés armado con ametralladoras. Esa era la imagen, muy rápida y sintéticamente. Pero vamos a lo... Sí, quiero rendir, porque hoy nos convoca ese tema, ¿no? Hoy es el Día de los Caídos. Y voy a mencionar a 2 héroes que son impresionantes, fue lo más heroico que vi en mi vida. La primera sección de nuestra compañía va a reforzar a la cima de Longdon. Eran un teniente, un cabo y 44 colimbas como yo, desnutridos de 50 kilos. Yo los veo salir, apenas atacan a la cima, se arma un tiroteo impresionante de munición trazante. Y salimos, estaba muy congelada la noche, había luna llena, no había viento, y veo esta primera sección prepararse. Estaban en fila india, temblando, unos tenían radio en la espalda, estaban preparando munición, y estaban en silencio, aterrorizados porque el combate se veía ahí nomás, se escuchaban los gritos en castellano y en inglés, y la munición trazante que repiqueteaba en las rocas, y bengalas con paracaídas. Una escena como de la Segunda Guerra Mundial, peor. Y había que meterse ahí. Fue lo más heroico que vi en mi vida. Yo los veo prepararse y los veo en silencio, y de atrás de la fila salta un soldado que era muy humilde, que era muy raquítico, estaba más flaco que yo, pesaría 40 kilos. Falcón, el soldado Falcón. Y empieza a arengarlos. Vamos, carajos, aplaudiéndose las manos. Vamos, carajos, como pichota a los Pumas. Y eso fue lo más heroico que vi en mi vida. Esa sección se mete en el plena cima del monte, hace replegar a 2 pelotones de los ingleses, que pensaron que venía un regimiento completo, y eran 46, los 40 raquíticos. 46 locos raquíticos, totalmente locos. No era razonable meterse ahí. Los ingleses pensaron que venía una compañía por lo menos completa. Y se replegaron, y bueno, después los reatacan. Ellos vuelven cuando amanece, de los 46 vuelven 25. Y Falcón no volvió. Falcón es uno de nuestros héroes anónimos, y en este relato vaya mi emocionado homenaje hacia él y toda esa heroica sección. Y después, cuando ellos están pasando por nuestro pozo, Roberto, que era mi compañero, reconoce a 2,
a Leo Rondi y José Luis Rodríguez, eran dos amigos de Dolores, provincia de Buenos Aires, amigos de la infancia, del pueblo, que habían estado en ese cuerpo a cuerpo, mientras nosotros los apoyábamos con el mortero. Y les empezamos, somos 4, estamos ahí a la distancia que estamos vos y yo. Yo estoy como de espaldas ajustándome un borcego para salir porque ya nos están lloviendo artillería. Ya los ingleses nos vieron y nos están empezando a concentrar el fuego a nosotros. Y se empiezan y nos están contando lo que había sido. Estaban como sacados, con las miradas perdidas, como quien se cagó a trompadas, ¿viste? Un tipo que está sacado. Y están mirando para todos lados y nos están contando. No saben lo que fue una carnicería, están por todas partes. Y nos están contando detalles cuando nos empiezan a llover morterazos muy cerca. Y somos 4, Rondi, José Luis Rodríguez, Roberto Maldonado y yo acá. Y siento un silbido que se detiene arriba. Cuando se detiene es porque te cae arriba. Claro. Se detiene y hace una aceleración final estremecedora. Yo veo el fogonazo donde estás vos y ahí vuelo para atrás, escucho un grito en seco y ahí pierdo el conocimiento, no sé cuánto tiempo, y me despierto con la lona de mi posición en la cara y Roberto que gritaba como loco. Y bueno, ese proyectil mata a José Luis Rodríguez de Dolores, provincia de Buenos Aires, un héroe también que por lo menos tiene un cartel en Dolores, el cruce a Pinamar tiene un cartel con soldado de Malvinas José Luis Rodríguez cuando vayan para la costa. Sí. ¿No te mató por 2 metros? Por 1 metro. No me mata porque lo mata José Luis, lo hiere a Leo Rondi en la espalda y lo hiere en la cadera a Roberto Maldonado. Yo zafo porque estoy como medio de espalda ajustándome el borcego. Me pasó todo a centímetros. De hecho, la lona que estaba a medio metro arriba mío estaba un colador, quedó. No, yo me zafé milagrosamente. Pero eso no fue nada. Después de eso, nos metimos en otro pozo más hondo y estuvimos 8 horas bajo un fuego de artillería que era una lluvia de meteoritos. Aclarémosle a la gente que alguna vez he escuchado en ejercicios militares lo que es un cañonazo. No me quiero imaginar lo que va a ser un cañonazo en una guerra. En un ejercicio militar te frunce el alma. Me imagino lo que debe ser una lluvia de cañonazos y de artillería de 8 horas en una guerra. De 8 horas. Hay una serie de HBO de la Segunda Guerra Mundial que es Band of Brothers. No sé si por ahí la han visto. Hay una escena en Bastogne, en Bélgica, donde los alemanes les tiran artillería. Bueno, cuando me preguntan cómo fue, les digo, miren esa parte de ese documental. Fue así. La cuestión es que estuvimos 8 horas. Y vos sabés que yo había tapado la historia. Yo cuando volví, después de esa euforia del sobreviviente, yo tapé la historia. Había sido tan traumática para una mente y un alma de un pibe de 19 años que la tapé. ¿Cuánto tiempo estuviste sin poder hablar? 20 años. ¿20 años? 20 años que no hablé. Y de hecho, al día de hoy, nunca fui a un acto el 2 de abril. Hoy, 2 de abril, 32 años después, es la primera vez que estoy en un medio de comunicación un 2 de abril. Normalmente me recluyo, me voy a pescar o desaparezco. Y viste, en el 2001, yo tenía un negocio en Venado Tuerto, tenía una empresa de venta de artículos rurales que había armado con muchísimo esfuerzo y me estoy fundiendo. En 2001, como miles de argentinos, estoy perdiendo todo lo que tenía y estoy muy estresado. Y eso me llevó a tener mi primer pesadilla de combate. Lo que les voy a contar ahora es la pesadilla que ocurre en este pozo, pero además es exactamente como ocurrió el combate, ¿no? Nos metimos en ese pozo más hondo, era para 13 el pozo, terminamos 7 porque era una lluvia, era como que estuvieran cayendo fititos del cielo. Todo temblaba a cada impacto, el pozo temblaba, se movía como una licuadora. La aceleración final era impresionante, las esquirlas... ¿Cómo es lo de la aceleración final? ¿Qué es? Y hace un ruido, se siente primero... ¿Un silbido? Primero el silbido de la trayectoria, se siente primero cuando lo despide hace pum, después se siente... Y después la aceleración, después del silencio, que es lo más aterrador... Ahí viene. Ahí hace... Y explota, frente tuyo, al lado. Y eran miles que caían, no era uno atrás del otro, eran 60 juntas durante 8 horas. No había manera de salir. Yo estoy en este pozo, estoy reviviéndolo 20 años después en una pesadilla.
2 amigos muertos afuera, Roberto con las esquirlas acá en cadera intestino, todo temblando. Yo era el único que sabía rezar, empiezo a rezar el rosario. Y mientras rezo el rosario me vienen imágenes en cámara lenta entrañables de mi infancia, como ya despidiendo. Cuando uno se está por morir, se conecta con la vieja, con mi vieja, con mi abuela. Y veo que no hay salida, ya está, me voy. Y en el medio de esa instancia, en la pesadilla, esto no ocurre en la situación real, en la pesadilla me suena un teléfono celular. Era el gerente del banco, de Venado Tuerto, que me decía, te cierro la cuenta, Miguel, tenés demasiados cheques rechazados. Esa era la pesadilla. Conecté. Bueno, después ¿Nunca había soñado en 20 nunca años? había tapado todo. Nunca había soñado. Mirá, la mente es un instrumento maravilloso que tiene dos funciones, la memoria y el olvido. Contame, ¿cómo eran los verdugueos a los que te sometía este muchacho a quien llamaban Urco? El Urco, bueno, un tremendo HDP. El Urco era el tipo que era el que hacía el trabajo sucio, porque claro, ellos se comían lo poquísimo sólido que había en esa cocina de rancho. De una compañía de 200 tipos, los sólidos llegaba para 100, para menos, para 30. Se lo comían ellos, enfrente nuestro. Si había garbanzo, se comían el plato entero de garbanzo y nos dejaban a caldo. Pero no conformes con eso, cuando nosotros tomábamos iniciativas, desesperados para no morirnos, como escaparnos al pueblo 10 kilómetros, a revolver los tachos de basura. ¿Tuviste que ir a comer la basura? Sí, basura. Yo comí basura Kelper, entre otras cosas. ¿Nunca hubo una reacción contra esa gente? No, porque estábamos en plena dictadura, teníamos 19 años, ya estábamos desnutridos y teníamos miedo. Los tipos eran pesados, ¿viste? Sí, claro. Nosotros no fuimos con el ejército de San Martín, fuimos con el Plan Cóndor. ¿Y qué tan lejos estaban los pozos de la comida? Porque si vos me decís, bueno, tenían que atravesar artillerías completas de ingleses. No, la comida, pero lo grosso no de era la el comida caso. estaba a 10 kilómetros en el pueblo, pero era fácil traerla. Eso de que Un jeep. vos o tal alguien cual. caminando. De hecho, nosotros nos escapábamos y afanábamos comida, rompíamos galpones como perros desesperados. Pero ¿qué pasaba? Cuando nos encontraban, el castigo era el estaqueo. Y este tipo, el Urco, un sargento ayudante, era el que estaqueaba. Y yo vi un montón de compañeros estaqueados, con la boca arriba, boca abajo, con la campera abierta. ¿Por qué estaqueaban? Bueno, el estaqueo en época... O sea, con ese frío, No, bueno, desnutrido, te estaqueaban. lo que pasa es que era ¿Cuál legal. era el motivo? Dentro ¿Era del legal? ejército era legal, era reglamentario el calabozo de campaña, le llamaban los milicos, que venía de la campaña al desierto, ¿no? Cuando estaqueaban tipos rebeldes que no había cárcel, ¿viste? Sí, apareció en el época Martín Fierro. De la época de Roca, de la 1880. época de Martín Fierro viene el estaqueo. Ujú. Y estos animales lo aplicaron en Malvinas, en los climas más hostiles del planeta, contra su propia tropa. Una vez los hicieron bailar, ¿cómo fue? Porque no quisieron cantar el himno. Ese fue uno de los momentos más traumáticos de mi vida y de hecho yo el himno todavía no lo canto, por eso no voy a los actos el 2 de abril, porque me trauma enormemente el himno y la marchita de Malvinas. Pero el himno particularmente fue tremendo. Era el 25 de mayo. Ya estábamos hechos pelota, ya desnutridos en ese pozo, con Roberto abrazado, lloviendo. Había una tormenta de garrotillo esa mañana. ¿De qué? De garrotillo, piedra congelada, chiquita, y viento que te latiga la cara. Y lo primero que dijimos, seguro que al boludo del teniente no se le va a ocurrir hacer un acto patrio en el medio de estas condiciones, ¿no? Error. Error. A los 2 minutos los gritos del tipo, afuera, los pozos, a cantar el himno. Era surrealista, era ridículo, no teníamos comida, nos estábamos muriendo literalmente. Mi arma no andaba, yo tenía un arma que nunca funcionó. Aparte ni la sabía usar si hubiera funcionado. Bueno, y nos hacen cantar el himno. Nos hacen parar en el medio de ese vendaval que apenas nos podíamos sostener del viento. Cagado de frío, cagado de hambre. Totalmente. Y ya lo cantamos débil al himno, por 2 motivos. Porque estamos moribundos y porque estamos calientes ya estamos furiosos. Bueno, ahí el Urco y el teniente se pusieron locos y nos pegaron un baile tremendo, que duró casi media hora, a los insultos, patadas en las costillas, nos hicieron arrastrar por los charcos helados, patadas, yo recibo una patada en la costilla de este tipo y vuelo adentro de un pozo lleno de agua y me empapo. Y ahí empiezo a llorar del terror porque estaban tan sacados que yo decía, estos tipos nos matan. ¿Viste cuando un tipo está ya pasado de rosca? Estos tipos ya estaban con la 9 milímetros en la mano, revoleando, insultando, invocando a Dios y la patria, además, ¿no? Sí, como si esto fuera motivarte. Motivarte. Yo decía,
yo decía, pobre Dios y pobre patria, seguro que ellos no se sentirían representados por este hijo de puta, ¿no es cierto? Y bueno, la cuestión es que empiezo a sentir ruidos como a un golpe de madera, de tablas. Yo estoy llorando, lo veo y levanto la vista así empapado y veo adelante que estaba el Urco con la culata de la 9 milímetros pegándole en el cráneo a los compañeros que no tenían el casco puesto. Yo por eso son recuerdos demasiado traumáticos, porque acá estamos hablando de un tema que es el gran tema de los suicidios. Se llama en psicología, está tipificado, es el síndrome de la traición de los jefes, se llama. Después con los años lo averigüé. Quizá hay soldados que no estuvieron en el frente como nosotros, pero que han sido maltratados en forma tan inhumana y que se han suicidado. ¿Por qué? Porque vos en un ejército, vos sos una máquina de cumplir órdenes, vos no decidís nada. Y confías en tu jefe. Confías en tu jefe y tu jefe se transforma en una figura paternal. Pero a la vez tenés mínimos derechos, que son una logística y comida, cosa que no existió. Y entrenamiento, cosa que no existió. Pero si además el tipo es un cínico, que se come la poca comida que llega y te estaquea... Es un sádico más que un cínico. sádico, y te estaquea... Bueno, es que eran los mismos tipos que habían estado robando bebés 2 años antes. De hecho, muchos de ellos hoy están presos por crímenes de lesa humanidad previos a Malvinas. Ahora, vos decías recién que tu arma no anduvo nunca y que además No si anduvo hubiera andado no podías usarla. Sí. Te lo pregunto con respeto y con cierta curiosidad. ¿Qué hacías ahí? Y ¿Qué hacías todo el día? Le dijimos al teniente que Roberto, mi compañero, tenía una 9 milímetros, una pistola tenía. Y yo tenía una ametralladora PAM 9 milímetros, Sí, que es la usé. de la policía, La conozco. de mango de alambre, ¿no? Claro. Y nos decían, no, ya vamos a traer FAL, qué sé yo, nos iban diciendo. Nada. Pero cuando vino el momento del combate, ¿qué hicieron? Bueno, estábamos con el mortero, había un sargento y 2 colimbas que lo sabían manejar, y nosotros hicimos un pasamano, viste, como en la apertura en el rugby, sacábamos la munición toda la noche y pasamano de munición. Por lo menos eso hicimos. Contá la vez que entraste a una estancia y de la desesperación te comiste 2 panes de manteca. Fue la estancia de cuando voy que me robo ese pullover Kelper. También me alimento con desesperación y... ¿Cómo fue eso? Contámela completa. Yo voy en esa patrulla, ya al final estábamos muy desnutridos y llego junto a un sargento y 4 colimbas más a esta casita con la misión de desactivar un equipo de radio que probablemente estuviera transmitiendo a la flota, ¿no? Sin saberlo pasamos por enfrente de todo el Regimiento 3 de paracaidistas, ingenieros, gurkas en reserva que nos estaban mirando. Después, años más tarde, me enteré que efectivamente nos dieron coordenadas para tirarnos con mortero y no lo hicieron para preservar su propio factor sorpresa. O sea que No, éramos como... no te mataron porque no quisieron. Éramos como patos en una laguna llena de cazadores. Nos zafamos por la estrategia de ellos. Bueno, la cuestión es que cuando entro a la casa, entro muerto moribundo prácticamente, y estoy pensando en qué voy a morfar y O sea, abrigar. otra que la misión. Claro, Vos querías comer. yo quería morfar. Y entro, yo como iba intérprete, entro a los gritos en inglés pidiéndole a la gente que saliera a charlar y que ya le íbamos a revisar y que nos íbamos. Porque claro, no sabíamos si estaba habitada y kelpers armados o ingleses eran un gran problema. Así que el miedo era terrible, el corazón casi se me sale del pecho. Y entré yo primero y atrás el sargento. En fin, revisé todo y cuando veo que no hay nadie me empiezo a sentir una conexión con el lugar. Primero por el olor. Tenía olor a limpio, olor a hogar. Y no al pozo de no Diondo al donde pozo de estaba. Diondo. Y cuando uno está moribundo, en esas circunstancias, un pullover limpio y una casa con olor a hogar te conecta con la dignidad humana perdida. Y subo arriba y encuentro el cajón del cuarto matrimonial, un pullover inglés muy lindo que me llama la atención, y me lo pongo en la nariz y siento el olor como a mi vieja. Y ahí entro como en un estado, ahí está la foto del pullover, entro como en un estado de ensoñación y empecé a mirar... ¿Ese es el pullover? Ese es el pullover, sí. ¿Que lo fuiste a devolver? Yo cuando me iba de esa patrulla dije, yo acá voy a volver algún día y con esta gente voy a hablar.
Y lo termino haciendo. 25 años después se lo devolví a Lisa, el pullover era del papá. Ese fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Ella reconoce el pullover de su papá ya fallecido. Me dijo, mi papá murió por el estrés de la guerra. Y tuvimos que quemar todas las cosas porque después probablemente los ingleses rompieron la casa y no me quedaba ningún objeto de mi viejo. Y yo le aparezco 25 años después con el pullover. Fue muy emocionante. Yo le conté que mi vieja también murió, posiblemente por el estrés de la guerra. Ella contrajo un cáncer y muere. En fin, bueno, tomamos el té juntos, completamos la historia y cuando me iba esa tarde, cruzando el río, el mismo río que había cruzado con el agua a la cintura como Colimba, íbamos en un vehículo todoterreno y John, uno de los isleños que me había acompañado, me dijo algo que me detuvo el corazón. Me dijo, sentite orgulloso, Miguel, estás construyendo puentes. Yo creo firmemente que esa es la clave para cualquier relación humana, construir menos paredes y más puentes. Yo creo que no hay que aflojarle al reclamo justo y soberano que está haciendo el Estado Nacional y por la vía pacífica, instando al Reino Unido a negociar, pero que al mismo tiempo podemos hacer conexión con los kelpers, las personas de a pie. Y a veces pienso, no solo en este caso, que las personas de a pie a veces no dimensionamos el poder de nuestros actos, ¿no es cierto? Me impresionó mucho cuando vos decís que te trataron mejor los ingleses que los argentinos. Bueno, sí, lo que pasa es que los tipos eran profesionales y nos trajeron en un barco, en un transatlántico de lujo a la vuelta. Hacían lo que se tenía que hacer, digamos. Y lo que pasó ahí en el barco también fue otro gran aprendizaje. Ahí hay más fotos con mi familia. Esa es una foto mía en la cima de Montelongno. Ese fue el escenario. Y ahí está. ¿Por qué decís que aprendiste en el buque de regreso? Bueno, yo ahí nos llevan en el Canberra. El Canberra era un transatlántico de lujo, un barco civil, como esos que van al Caribe, con pileta, salón discoteca. Era surrealista. ¿No? Y vos venías del pozo. Yo venía de ese pozo. Flaco y con hambre. Yo estaba con el pullover desnutrido, parecía un tambero de Auschwitz en el barco, ¿viste? Y mirá cómo estoy. Así estaba. Así estaba. Y ahí fue como una especie, empiezo a sentir como una especie de experimento antropológico también, porque éramos 4.172 prisioneros argentinos que veníamos custodiados y conviviendo con los mismos ingleses con los cuales nos habíamos estado matando la semana anterior. Eran el mismo regimiento. Qué bárbaro. Era como que un científico hubiera dicho, bueno, a estos pibes del conurbano, clase media, sin ningún tipo de preparación, los hago ir a esta isla desierta con este clima polar, los hago torturar por estos oficiales. ¿Perder 20 kilos? Perder 20 kilos, torturar por estos oficiales nazis. A los que sobrevivan, les largo al mejor ejército del mundo a ver cómo les va. Y para seguir jugando con ellos, los traigo a la vuelta en un transatlántico conviviendo con el enemigo a ver qué onda. ¿Y cómo los trataba el enemigo en ese transatlántico? Increíblemente bien. O sea, los tipos eran súper profesionales, no guardaban rencor. Guardaban furia y odio hacia nuestra oficialidad y respeto y buen trato hacia nosotros los colimbas civiles. ¿Que ellos pudieron hacer esa distinción? Totalmente, los tenían apartados aparte. Los tenían como los delincuentes. Ah, los calaron. Sí, digamos. totalmente. Sí. Yo te escuché contar que te tomaste una pequeña venganza contra el Urco en ese barco. Totalmente. Yo ahí me hago amigo. Enseguida yo me identifico como que hablo inglés pensando en mis 19 años y en mi desnutrición, que voy a morfar más que los demás. Obvio. Y termino cumpliendo mi verdadero rol de la Guerra de Malvinas, que fue durante una semana traducir absolutamente todo lo que pasaba entre argentinos e ingleses, y fue increíble. Pero claro, cuando yo veo que están los mismos tipos, el mismo regimiento, me asusté y dije, acá se pudre todo. Nos tiran al agua. Acá hay piña mínimo. Y me sorprendo, y gratamente, traduciendo conversaciones amistosas entre mis compañeros y los ingleses. Hablaban de fútbol, hablaban de música y con mucha curiosidad se preguntaban cómo había sido el otro lado. Era como totalmente surrealista. Era muy fuerte porque nosotros habíamos matado a sus amigos y ellos a los nuestros. Era muy fuerte la situación.
Claro que algún episodio de bronca hubo, pero lo que predominaba era una especie de curiosidad mutua y respeto. Porque eran pibes jóvenes también como ustedes. Sí, casi todos. Algunos menores que nosotros. En London hay un muerto inglés de 17 años, por ejemplo. Pero profesional. Profesionales Pero era todos. soldado profesional. Esa es la enorme diferencia. Esa es la diferencia. Los tipos tienen 6 años de entrenamiento. ¿Y la diferencia tecnológica? Y mucha también. ¿Y cómo te vengaste del Urco? Bueno, yo me hago amigo del suboficial inglés que me iba llevando por todo el barco, dando los horarios de comida, operando a los heridos. Yo traduje operaciones en quirófano. De todo, la prensa británica, todo. Fue impresionante esa semana, fue la semana más intensa de mi vida. Y ¿Nadie hablaba inglés del lado nuestro? había dos más que hablaban, sí, Bárbaro. pero éramos 4.172, era un laburo impresionante. Había descompuestos, había heridos, había que dar instrucciones. Bueno, y yo me hago amigo de este inglés cuando, claro, yo me desahogaba con él, le decía, no sabés lo que nos hicieron. Y él me contaba también sus problemas y yo le contaba la del Urco. Y él me dice, ¿está en este barco ese tipo? ¿Dónde está? Y yo le marqué el camarote y se fue hecho una tromba y lo sacó a los gritos. Y ahí me asusté porque dije, lo va a matar. Y no, lo llevó a los baños a limpiar los baños. Imagínate lo que era el baño del Canberra con 4.000 descompuestos, el Urco limpiando toda esa mugre. Y el Urco, tengo la imagen de pasar con el inglés por el pasillo, verlo al Urco en 4 patas limpiando un inodoro y me dice, usted en La Plata es boleta, Sabaje. Y yo que le decía, no tengo nada que ver, mi sargento. Me imagino. Esa anécdota. Ahora contame quién era ese muchacho con el que hablabas vos. ¿Quién resultó ser con los años? Bueno, él se llamaba Mark Burnett. Y él, nos hicimos muy amigos con Mark Burnett porque él incluso me regaló 2 naranjas, me lavó la ropa. ¿Viste? Como yo laburaba tanto, me dijo, che, ¿querés que hagamos algo por vos? La verdad que está siendo muy útil, estás ayudando mucho a ordenar todo este caos que hay. Si no hubiera sido por vos, esto era un despelote. Y bueno, y hablamos y juntos analizamos la estupidez de la guerra, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que si nos hubiéramos conocido como estaba pasando ahí, no hubiéramos podido combatir uno en contra del otro. Y que las guerras son anónimas. Claro. Siempre, ¿no? Donde conoces al otro, ya no Donde, es guerra. cuando el enemigo se le pone una cara, la guerra desaparece. Claro. Y él me decía, yo voy a abandonar el ejército, el hecho de conocerte a vos y a tus amigos, la verdad que me convenció de que esto no es lo mío. Y bueno, y sí que muy amigos. Y cuando llegamos a Madrid, yo lo busco para darle mi teléfono y le digo, estemos en contacto. Y él ahí me dice, no, cambia de actitud, me dice, no, es hora que te vayas, que desembarques. Y me estaba haciendo con el cuerpo gestos de que me fuera, pero con los ojos me estaba pidiendo perdón, porque había recibido órdenes de no intercambiar nada con el enemigo, ¿no? Que era yo. Bueno, me quedó durante años el recuerdo de mi amigo del barco, Mark Burnett, y en el año 2009, 27 años después, estoy dando una nota cuando se declararon de lesa humanidad las torturas a conscriptos en Malvinas. Ese es Mark Burnett. Sí, exactamente. Cuando yo lo conocí. Esto es Sí. antes de ir a Malvinas. Él ¿cómo es? Estás dando una nota. Estoy para la dando una televisión. nota a los canadienses y les cuento esta historia. Y la periodista me dice, ¿vos tenés idea quién es Mark Burnett hoy? Y me dice, Mark Burnett es la persona más poderosa de la televisión mundial. Es el productor de The Voice, es el productor de Survivor, Echo Challenge, el show de Oprah Winfrey en Estados Unidos, socio de el programa de Donald Trump que echan gente, Sí. socio de Spielberg, Donald Trump, Socio Spielberg. los Mirá. Grammy, los Emmy, Hizo bien en dejar el ejército. vive en Beverly Hills, multimillonario Mark Burnett. Entonces, me dice la periodista, ¿por qué no le escribís un email que yo tengo forma de acceder Ese a es él? Burnett hoy. Yo tengo forma de acceder a él. Entonces le escribo un email muy simple, recordando esa semana emocionadamente y recordando las hermosas conversaciones que tuve con él a bordo de ese barco y cómo juntos entendimos la estupidez de la guerra.
Escuchaban la misma música también. Escuchamos Pink Floyd y Genesis. Yo soy fan de Genesis, así que dentro del experimento antropológico era como el premio. Me ponían Genesis, ¿viste? Era increíble. Parecía un reality lo que estaba pasando. Y bueno, yo no sabía en ese momento que estaba con el rey de los realities, ¿no? Que luego sería el rey de los Sería el rey realities. mundial, el inventor de los realities. Lo que acá fue Expedición Robinson, Claro. ¿viste? Fue Survivor. Bueno, le escribo un email breve y le mando la foto mía desnutrido con el pullover para que él se acuerde y le cuento básicamente que estoy viviendo en Venado Tuerto, que estoy bien con mi familia, una familia hermosa, con mi mujer Andrea, mis 2 hijos, Maggie y Patricio, y bueno, y mandándole un abrazo enorme. Mando el email como quien manda una botella al mar, pensando, es como que me conteste Tom Hanks, ¿viste? Al día siguiente, email de Mark Burnett, directo a mí. Me dice, Miguel, wow, esta es una de las cartas más significativas que recibí en mi vida. Me acuerdo perfectamente de vos y de tus compañeros argentinos y cómo el encuentro con ustedes cambió mi vida para siempre. Abandoné el ejército inglés y siempre cuento a la sociedad que enfrentar a un enemigo anónimo sería imposible una vez establecido un contacto humano. Y muchas otras cosas hermosas que me ponen en el email y me dice, estoy llorando frente a mi computadora, ojalá algún día podamos encontrarnos en persona, etcétera, etcétera. Me acuerdo de las naranjas que te regalé, se acordaba de esos pequeños detalles. Y me dice, gracias por escribirme porque como había perdido contacto, hasta llegué a pensar que el encuentro con vos había sido producto de mi imaginación. Mira. Estabas destinado hasta el día de hoy a transformarte en una especie de fantasma. Pero ahora que me escribiste está confirmado que pasó, que no fue una imaginación mía, que esta historia realmente ocurrió. ¿Cómo rehiciste tu vida, Miguel? Bueno, yo cuando volví perdí concentración para el estudio, yo había ingresado en La Plata en agronomía y no pude seguir estudiando. Tengo otros compañeros, hermanos sobrevivientes que sí pudieron y yo no pude estudiar. Laburé como viajante de comercio en el interior, después durante 6 años, después me armé un propio negocio en Venado Tuerto, que llegó a ser exitoso, con mucho esfuerzo, arranqué de la nada, me fui con una bicicleta y poquísima plata y alquilé un galpón. Y siempre me pregunto, ¿no? ¿Quién hubiera sido yo si la guerra no me hubiera ocurrido? Quizá hubiera sido otro tipo de... No tengo la respuesta, pero sí sé que ese sufrimiento creo que me modificó positivamente. Y bueno, y al día de hoy estoy contando la historia, con mucha satisfacción en distintos ámbitos. Me decís que das charlas motivacionales. Sí. ¿Qué enseñas? Y enseño eso que aprendí, eso que no se enseña en ninguna universidad, eso que es tan simple que la sociedad en su vorágine no lo puede ver, la convivencia, el trabajo en equipo, la valoración de lo simple, la resiliencia, la fortaleza, la importancia de tomar decisiones. ¿Le contaste a tus hijos la historia? Y bueno, yo escribí un libro. Ya sé, está bien, pero de ahí a sentarte con ellos y Sí, contárselo. les cuento mucho, pero cuando mi hijo, por ejemplo, leyó el libro, ahí fue distinto, ahí entendió todo. Entendió todo el cuadro. Porque el libro entero es fascinante, te lo devorás en un día. Y está gratis, el que lo quiera bajar de mi página está online. Yo ni busqué editor. Yo digo, esto no se vende, esto es patrimonio de la humanidad. Miguel, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, un honor. Mientras tanto, continúa el misterio del avión de Malvinas.